Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Sean todas, todos y todes bienvenidos a este subpodcast de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en el Estado de Michoacán y el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial que es el maestro Jesús Peña Palacios, quien es representante adjunto en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, para los Derechos Humanos. Maestro, bienvenido. No, a ustedes muchísimas gracias por la invitación, Julio César, a poder ser parte de este proyecto comunicativo que tenéis y más sabiendo que está centrado en los temas de derechos humanos. La verdad que un gusto compartir contigo y con toda vuestra audiencia. Al contrario, gracias por regalarnos estos minutitos para este programa del podcast del día de hoy. Y pues bueno, tratando un tema pues también muy importante, maestro Peña, si me permite, este tema relacionado con los defensores de derechos humanos y los periodistas. Para este tema, maestro, es muy importante, bueno, primeramente para todo nuestro público de escucha y también para su servidor, entender primeramente ¿qué podemos nosotros entender, más bien, valga la redundancia, por defensores de derechos humanos? ¿Qué es un defensor de los derechos humanos? Bueno, quizás un primer paso antes, creo que todas las personas que nos están escuchando seguro que coinciden con nosotros que existe el derecho a defender los derechos humanos, sin lugar a dudas, y la libertad de expresión, y que ambos son garantías esenciales pues, para la democracia, para el Estado de Derecho en cualquier país del mundo, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque el trabajo de quienes defienden derechos humanos, el trabajo de quienes a través de la libertad de expresión nos transmiten información, pues lo que hace finalmente es fortalecer a las instituciones y promover ese derecho a la verdad y a la justicia, ¿no? En ese sentido, siempre vamos a tener definiciones muy amplias de personas defensoras de derechos humanos. ¿Qué es una persona defensora de derechos humanos? Pues una persona que decide utilizar parte de su tiempo, de sus conocimientos, de sus recursos, pues a defender los derechos de otras personas. Y eso es muy amplio. Podemos estar pensando en quien defiende los derechos de la niñez, en quien defiende los derechos al medio ambiente, en quien defiende el acceso a la información, ahora que estamos hablando del mundo digital, en fin, de otros mundos, ahí está. Y lo mismo un concepto amplio de periodista, persona que nos transmite una información. Y podemos tener un concepto a lo mejor tradicional, el periodista que trabaja en un medio escrito, en un periódico, pero no podemos olvidar también quienes ejercen el periodismo, por ejemplo, a través de las redes sociales, que permite llegar a otros tipos de públicos, que no es a lo mejor el formato tradicional, pero que sin lugar a dudas también es un instrumento por el cual personas en ejercicio de libertad de expresión nos transmiten qué está aconteciendo en otros lugares, cuál es la información que se conoce, lo que ahí pasa, ¿no? Entonces, siempre, sin lugar a dudas, animar a estos conceptos amplios de lo que entendemos por una persona defensora y por una persona periodista. Perfecto, doctor. Bueno, entonces quiere decir que yo, por ejemplo, desde mi casa, con mis vecinos, tal vez en la escuela donde estoy, no sé, en mi trabajo, yo puedo ser divulgador de los derechos humanos. ¿Eso me haría a mí un defensor de los derechos humanos? Por supuesto que todos pueden ser personas defensoras de derechos humanos. También incluso los funcionarios públicos, porque uno piensa que solo quien forma parte de colectivos de la sociedad civil, que por supuesto, pero no, como tú mencionabas, un joven estudiante que pone el conocimiento que está adquiriendo, que adquiere nuevo conocimiento y que ese conocimiento lo pone al servicio de alguna causa de defensa de derechos humanos, es un defensor de los derechos humanos. Entonces, tampoco necesariamente tienes que formar parte de un colectivo, ¿no? Ese funcionario público comprometido en su trabajo y que asume como parte de su trabajo la defensa de los derechos de determinadas personas, también es una persona defensora de los derechos humanos. Las mujeres que se unen para hoy, por ejemplo,
buscar a personas desaparecidas, reclamar por los derechos de las personas desaparecidas, reclamar por los derechos a la verdad, a la justicia, son defensores de derechos humanos. De hecho, te diría que hay mucha gente que es defensora de derechos humanos y que no necesariamente tiene la conciencia de que lo es. De que lo es, ¿no? Y que creo que ese, sin lugar a dudas, es parte también del trabajo pues, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán, de las comisiones estatales en México, de las Naciones Unidas también, sin lugar a dudas, de acompañar a todas estas personas que incluso sin conciencia de que son personas defensoras, están trabajando por los derechos de otras personas. Perfecto. Doctor, también esta cuestión del periodismo, que se me hace un trabajo muy importante, pero que desgraciadamente en el contexto mexicano es un trabajo de alto riesgo. México es uno de los países, de los primeros países del mundo con esta cuestión de crímenes dirigidos específicamente a este sector de los periodistas, lo cual me parece lamentable. Sin embargo, maestro Peña, ¿cuál es la visión o la concepción que se tiene con respecto a este ejercicio del periodismo desde su opinión? Bueno, yo te diría que la situación de riesgo no solo es de las personas periodistas, también de las personas que hacen defensa de derechos humanos. ¿Y por qué? Porque ambos, personas defensoras, periodistas, en el fondo, a través de su trabajo, de esta labor que realizan, pues afectan intereses. Afectan intereses, ya pueden ser económicos, sociales, políticos, y en ocasiones pues son objeto, por esa afectación de estos intereses, a través de esta libertad de expresión, a través de esta defensa de derechos humanos, son objeto de algún tipo de represalias. En algunos casos pueden ser amenazas, pueden ser lesiones, pero en algunos casos efectivamente llega a situaciones más graves, como mencionabas, el asesinato o la desaparición de las personas. La Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, desde el año 2017 viene haciendo un exhaustivo registro de los casos, un monitoreo muy preciso de las noticias que recibimos sobre agresiones, particularmente asesinatos y desapariciones, tanto para personas defensoras de derechos humanos como contra periodistas. Eso nos ha llevado a un trabajo muy detallado sobre más de 900 noticias o informaciones, denuncias de agresiones. Venimos aplicando una serie de criterios. Uno es si finalmente esa noticia de que se había producido una desaparición, un asesinato, realmente se cometió. Dos, si la persona víctima de este asesinato o desaparición efectivamente ejercía como persona defensora, como periodista. Y tercero, si existe la información que permite, pues, o que nos indica que no podemos descartar, digamos, serán las fiscalías las que pronuncien, pero prima facie no podemos descartar que la agresión haya tenido lugar en razón de ese trabajo de defensa de derechos humanos o de ejercicio del periodismo. Y con eso yo le podría decir, por ejemplo, que a día de hoy, desde enero del año 2017 al día de hoy, pues tenemos registrados en torno a 71 asesinatos de personas periodistas, 9 de trabajadores de medios de comunicación y 151 de personas defensoras de los derechos humanos. También, digamos, eso en cuanto a asesinatos, y también 24 periodistas, un trabajador de medios y 35 personas defensoras habrían sido objeto de desaparición, ¿no? Entonces, efectivamente, digamos, tenemos un universo, digamos, importante de casos que requieren, sin lugar a dudas, como decía, pues una exhaustiva investigación para pues esclarecer lo sucedido, sin lugar a dudas, y poder llevar a la justicia, investigar y sancionar a las personas que sean responsables de estos asesinatos o desapariciones, que entendemos que podrían estar, digamos, ligados por esta labor
de ejercicio del derecho a defender derechos humanos o del ejercicio del periodismo. Claro, doctor. También aquí, bueno, otra situación. Resulta ser, como justamente lo comenta, pues muchas veces los defensores de derechos humanos y los periodistas se vuelven como estos entes incómodos para ciertos entes de poder, ¿no? Sin embargo, doctor, ¿cómo podemos entender nosotros? ¿Tiene una limitante esta cuestión del ejercicio del periodismo o de la Defensoría de los Derechos Humanos para una persona? O sea, es decir, por ejemplo, si yo soy un defensor de derechos humanos y o un periodista, yo tengo un límite para poderme, no sé, para poder investigar una situación o para poder publicar un artículo o una opinión con respecto a algo, o es una cuestión, digamos, libre, doctor. No, esta parte no entiendo si tiene alguna situación de límite esta cuestión del ejercicio del periodismo, ¿no? Bueno, digamos, toda actividad está sujeta a unos límites, digamos. Ahora bien, digamos, los derechos humanos son un equilibrio de derechos humanos, y el acceso a la información es un derecho fundamental, informar a la población es un derecho fundamental, el defender tus derechos es un derecho fundamental. Digamos, por tanto, digamos, tenemos que cuidar que las personas puedan ejercer este derecho a la defensa de derechos humanos y labor periodística en un entorno que ofrezca garantías de seguridad para ellas, para que puedan tener la libertad de poder llevar a cabo con seguridad esta tarea que es fundamental, como decía al comienzo, para la democracia, para el equilibrio de poderes, para el fortalecimiento del Estado de Derecho. O sea, la tarea de quien defiende los derechos de los demás, la tarea de quien nos acerca información sobre lo que acontece, son dos tareas fundamentales para una sociedad democrática. Se ha llegado a decir incluso que la libertad de expresión es como la piedra angular que sostiene todo el andamiaje democrático de una sociedad. Por tanto, digamos, es este deber de crear estas condiciones de seguridad para que puedan llevar a cabo esta tarea. Obviamente estas tareas se tienen que hacer en el marco del respeto de las legislaciones, etc. Ahora tiene que ser una legislación también respetuosa de los derechos humanos, claro, digamos, porque puede haber normativas digamos, que no necesariamente son respetuosas de los estándares internacionales de derechos humanos, ¿no? En el caso de México, en ocasiones puede haber, por ejemplo, tipificaciones penales, de temas como delitos contra el honor, en fin, calumnias, etcétera, cuya regulación no necesariamente está acorde con los estándares internacionales de derechos humanos. Ustedes han escuchado a veces estos procesos de criminalización, digamos, contra quien ejerce la defensa de derechos humanos o contra quien ejerce la libertad de expresión, y nuevamente tenemos que estar muy atentos a que no se lleve a cabo un proceso de criminalización o un uso desmedido de las demandas, digamos, cuando al final una persona defensora de derechos, y temerario, un uso temerario de la demanda, una persona defensora de derechos humanos que acaba teniendo que defenderse todo el día a sí mismo, porque digamos, determinadas personas, lo que hay es digamos, un sometimiento a esta persona a estarse defendiendo de una y otra demanda y otra demanda, y bueno, ya no ejerce el periodismo, se está defendiendo de demanda. Lo cual no quiere decir que no se pueda demandar, pero sí hay que evitar un uso temerario de la demanda también. Es decir, finalmente que tengan, como decía al comienzo, estas condiciones en las que con libertad y con seguridad puedan ejercer esta defensa de derechos humanos o este ejercicio del periodismo, que, como bien decías, pues sí, tocará intereses o puede tocar intereses políticos, sociales, económicos, bueno, pero esa es la labor y lo están haciendo en beneficio de la sociedad, ¿no? Claro. Y para esto, maestro Peña, también, bueno, partiendo del punto de que es una situación de riesgo particular para los defensores de derechos humanos y los periodistas. Que no tendría que ser. Que no tendría que serlo, por supuesto. ¿En México existe algún mecanismo especial o particular? Porque, bueno, especial creo que es una palabra, creo que no debemos emplear, para estas figuras. No, sí, sin lugar a dudas. México en el año 2012 aprobó una ley que recoge la creación del mecanismo de protección de personal defensora de derechos humanos y periodistas. Y es un mecanismo que además se ha ido fortaleciendo en estos años, digamos, en recursos, tanto humanos como financieros, cubre todo el país además, digamos, reside su operatividad está en la Secretaría de Gobernación, y es un mecanismo con algunas particularidades muy importantes. Uno, a nivel de toda América Latina, le diría, es el único
en el que su junta de gobierno, por un lado, hay 9 votos en la junta de gobierno. 4 de los votos corresponden a instituciones del gobierno ejecutivo, digamos, o adscritas. Tenemos ahora la Fiscalía como organismo autónomo, Secretaría de Gobernación, Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Digamos, más la Fiscalía, hay 4 votos ahí. Hay otros 4 votos que son de sociedad civil. 2 personas que representan a las personas defensoras de derechos humanos y 2 personas que representan a los periodistas. Y un 9º voto que corresponde a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es decir, es un mecanismo con una enorme participación de sociedad civil. Y esto, digamos, sin lugar a dudas, que refuerza la legitimidad del mecanismo y que lo enriquece en su trabajo del día a día, ¿no? En los últimos años, además, fruto de la apertura del Estado mexicano, desde la oficina, también se ha llevado a cabo un proceso de fortalecimiento y, por ejemplo, hemos podido ver cómo va esa coordinación del mecanismo con las unidades de protección o fórmulas similares que hay en los estados, en los gobiernos ejecutivos de los estados, cómo va mejorando cada día más la coordinación, que es un tema también que es fundamental, pues para, digamos, hay un mecanismo nacional, pero al final muchas de las medidas hay que implementarlas a nivel estatal. Esa fluidez de la comunicación es fundamental y esa coordinación está también avanzando de manera importante. Entonces, digamos, hay una apuesta importante por este fortalecimiento del mecanismo y es una herramienta, digamos, que hoy acoge a más de 2.000 personas defensoras y periodistas en todo el país y que en debate en esa junta de gobierno con esas 9 instituciones con voz y voto, 9 entre instituciones y los representantes de periodistas defensoras acuerdan qué medidas de protección hay que otorgar frente a los casos que llegan a su conocimiento. Entonces, digamos, sí hay un mecanismo del Estado y es un mecanismo que salva vidas. Digamos, perceptible, pues, como todo es perceptible y hay procesos de fortalecimiento. Estamos avanzando en el mecanismo de una mayor incorporación de la perspectiva de género, por ejemplo. Siempre hay retos. Una cosa es la protección a una persona individual, otra cosa es el reto de la protección a un colectivo, son más personas, en fin. Siempre hay retos y cosas que se pueden ir mejorando, pero sin lugar a dudas, digamos, desde Naciones Unidas se ha saludado el mecanismo de protección como un modelo, además, replicable en otros países, una buena práctica de cómo avanzar en la protección, ¿no? Ahí el reto en protección es que el mecanismo no puede serlo todo. Y un elemento fundamental en la protección es la lucha contra la impunidad. Digamos, es fundamental. Cuando un hecho queda impune, en el fondo es un aliciente para que esa conducta vuelva a ocurrir. Y podemos estar hablando de agresiones de personas humanas, pero creo que quienes nos están escuchando pueden entenderlo con cualquier otra cosa de la vida, ¿no? En la conducción de una carretera, en fin, finalmente un rol es que hay una normativa y que si uno no cumple con la normativa de la conducción, pues haya algún tipo de sanción. Esa sanción también, sin lugar a dudas, es el que ayuda a que el conjunto de la ciudadanía cumpla con la norma de circulación. Entonces, sí tenemos en este caso un reto importante en el tema de la lucha contra la impunidad de esas agresiones que se dan contra personas defensoras y periodistas. Perfecto. Maestro Peña, como siempre, se nos acaban los minutos bastante rápido. Este programa también ya vamos finalizando. Pues no me queda más que agradecerle sus aportaciones, realmente sus comentarios que son súper importantes, interesantes y sobre todo pues para este grupo, estos grupos, tanto de los defensores de derechos humanos como los periodistas, que me parece un grupo bastante vulnerado en sus derechos y bueno, que desgraciadamente representa en México, justamente como lo comentaba, y no debería, una situación de alto riesgo. Sin embargo, hay todavía bastante que hacer, pero agradecemos muchísimo su atención, agradecemos mucho que haya tomado este tiempo para regalarnos estos minutos y pues bueno, no me queda más que darle la bienvenida aquí a Morelia y sobre todo su participación que tenemos en el Congreso de Medios Alternativos de Solución de Controversias. Pues muchísimas gracias y pues decirle a toda tu audiencia que no duden en respaldar el ejercicio del derecho a defender derechos humanos y la libertad de expresión, el derecho a la información. Son claves
estas personas están trabajando por los derechos de todas, todos y todas, y el conjunto de la sociedad, como decía, se beneficia de su trabajo. Externémosle siempre nuestra solidaridad con su trabajo, nuestro acompañamiento, y esperamos, sin lugar a dudas, que el trabajo de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el de todas las instituciones, sea en beneficio de estos importantes derechos. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias, maestro. Y pues bueno, despedimos al maestro Jesús Peña Palacios, representante adjunto en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Y también les agradecemos mucho a todas, todos y todos ustedes que nos sintonizan y que nos hacen el favor de brindarnos su atención. Muchísimas gracias, y desde la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, que tengan ustedes un magnífico día.